Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre las patologías que se originan a raíz de tener una mala postura. Estaremos hablando sobre las 3 patologías más frecuentes vistas en la población. Así que empecemos. Ok, hablaremos sobre la cervicalgia, que es un dolor en la zona cervical, justamente en la parte posterior de nuestro cuello. Este dolor, las causas de este dolor son las lesiones de partes blandas, traumatismos como los músculos, ligamentos, los discos intercostales, que son los que amortiguan las vértebras entre sí, y asimismo una mala postura pueden ser los causantes de este dolor. Asimismo, este es uno de los dolores que más frecuentes se dan en las personas. Este es el segundo más frecuente, además del dolor en la parte inferior de la columna, en la parte lumbar. Cabe destacar que la parte cervical de la columna, es la parte en la cual hay mayor amplitud de movimiento. Es decir, en la parte de las columnas, esta es la que nos permite movilizarnos más. Por eso es más frecuente que ahí se asiente el dolor. Asimismo, los dolores cervicales pueden ser de manera localizada o se pueden irradiar hacia los brazos con una sensación de hormigueo o de corrientazo, y ahí es cuando el fisioterapeuta o el médico puede discernir sobre un diagnóstico por si agarra el brazo o puede ser una compresión de nervios, entre otras cosas. Los signos y síntomas que se pueden ver más cuando tenemos una cervicalgia es dolor al movilizar el cuello, rigidez, cefalea y mareos. ¿Cómo se puede diagnosticar una cervicalgia? Primero, el primer paso de todo personal de la salud es la buena realización de una historia clínica, que es la que nos va a aportar todos los datos del paciente, hasta sus dolores, sus síntomas y cuándo empezaron ellos, si fue de manera progresiva, si es localizado, si se irradia, y eso es lo que nos va a permitir tener un diagnóstico o acercarnos a posibles diagnósticos de lo que tenga el paciente. Una vez ya realizada la historia clínica, que es una serie de pasos, motivo de consulta, la ficha patronímica, la enfermedad actual, vamos a pasar al examen funcional. ¿Qué va a hacer esto? El examen funcional ya es el tacto que tenga el personal de salud con el paciente para determinar ciertas pruebas y así ir restando lo que vendría siendo los diagnósticos diferenciales para llegar a un diagnóstico definitivo. Una vez esto, podemos hacer un estudio radiológico para ver las vértebras de la porción cervical y poder asegurarnos de que se trate de una cervicalgia. ¿Cuál vendría siendo nuestro rol como fisioterapeutas cuando nos viene un paciente con esta sintomatología? Pues después de un estudio médico que nos pueda proporcionar el diagnóstico certero, podemos aplicar terapias con masajes en esta zona y aplicando calor para la relajación del músculo, porque como fisioterapeutas y como todo personal de salud, nuestro primer objetivo va a ser disminuir las molestias que tenga el paciente y aumentar la movilidad para que éste pueda volver a hacer sus actividades de la vida cotidiana. Asimismo, de las recomendaciones que como fisioterapeutas le podemos dar a nuestro paciente sería el no levantar peso y estar en una posición en donde no se ve afectado la zona cervical. Es decir, si uno está sentado, tener una silla ergonómica que nos pueda hacer la curvatura de la región cervical y nos pueda aguantar, evitando que nos encorvemos y pudiendo reducir el riesgo de volver a contraer una cervicalgia o otras patologías refiriéndose a la mala postura en la columna cervical. Siguiendo con el mismo punto de ideas, ahora vamos a hablar sobre la cifosis. ¿Qué es la cifosis? Es una curvatura exagerada hacia adelante de la columna vertebral. Esta patología es mucho más frecuente en mujeres mayores, en donde los huesos de la columna, es decir, las vértebras, se debilitan, haciendo que se compriman y se fracturen.
Asimismo, es muy poco probable verlas en niños o adolescentes y ya vendría siendo por una malformación de la columna vertebral o por la mala postura que ellos puedan tener sobre esto. Vamos a encontrar dos tipos de cifosis. La cifosis leve, que no causa mayores problemas, sino un dolor, y la cifosis grave, que causa bastante dolor y puede tender a que la persona se desfigure. Ok, los síntomas y signos que se llevan en la cifosis es un pequeño dolor, sensación de rigidez en la espalda y a veces una desfiguración, una curvatura anormal hacia adelante que las personas pueden notar, y asimismo la incomodidad de tener ese tipo de curvaturas, que puede presentar un leve dolor o un dolor más severo dependiendo del nivel que se encuentre en la cifosis. Algunas de las causas más frecuentes del por qué se da esta cifosis vendría siendo fracturas, osteoporosis, enfermedad de Scheuermann, síndromes, debilidad, degeneración de los discos intravertebrales, entre otros. Algunas complicaciones que se pueden dar por medio de la cifosis, de tener cifosis, podría ser insuficiencia respiratoria, ya que la curvatura puede presionar los pulmones hasta poder reducir la frecuencia respiratoria de una persona, problemas digestivos, que pasa lo mismo como la insuficiencia respiratoria. La curvatura puede comprimir el sistema digestivo y hacer que la persona sufra de esto, dolores intensos, y por medio del ámbito psicológico, que también hay que tomarlo en cuenta porque un individuo se tiene que tomar tanto mente como físico, le puede resultar un periodo de inadaptancia a medio de la comunidad por tener la curvatura y asimismo rigidez y quitarle la movilidad física que pueda tener. Siguiendo con nuestra última patología por tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la dorsalgia. La dorsalgia es un dolor en la parte dorsal de la columna, y las personas más propensas o los factores que contribuyen a que se dé este tipo de patologías es la mala postura, el envejecimiento, la obesidad, entre otros problemas, recordando que la postura es la parte fundamental de las enfermedades de la columna vertebral, ya que si tenemos una mala postura, pues los huesos y los ligamentos y los músculos se van desgastando cada vez más, haciéndonos más propensos a sufrir patologías o a que se fracturen, asimismo que se comprima un nervio y nos puede afectar tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores. Por eso es importante y por eso se recalca tanto en tener una postura adecuada. Entonces, teniendo esto en cuenta, que nuestra columna vertebral está formada por músculos, obviamente los huesos, que son las vértebras, los discos intervertebrales, los ligamentos, todo esto, tenemos que tener un extremado cuidado para poseer una buena salud en cuanto a la columna vertebral, evitando los traumatismos, evitando el desgaste degenerativo que produce una mala postura, y asimismo aliviar las cargas, ya que si tenemos una mala postura, pues la carga de todo nuestro cuerpo, recordando que la columna vertebral es el tronco del esqueleto humano, cargamos sobrecarga, valga la redundancia, en algún punto de la columna que no está debido, sino que en la columna se reparte el peso equilibradamente, y si tenemos una mala postura, pues todo el peso puede recaer sobre una de las partes de la columna, ya sea cervical, torácica, lumbar, sacra, y nos puede resultar de un dolor, una complicación, un traumatismo, entre otros. Por eso es tan importante el hecho de poseer una buena postura, porque los discos intervertebrales también, por tanto peso, pues ellos se van degenerando y van comprimiendo cada vez más, haciendo que estos se puedan romper o pueda haber una fisura y el contacto entre vértebra y vértebra, produciendo un dolor que va a incomodar mucho a nuestro paciente.
Asimismo, vamos a hablar ahora sobre la dorsalgia enfocada. Este fue como un tip para tener siempre en cuenta la buena postura. Igual que cuando nosotros vamos a examinar a un paciente, lo primero que vamos a ver es la marcha, la postura, que eso también dice mucho de las dolencias que pueda tener el paciente o la persona en ese momento. Nos da una idea y nos acerca más a un diagnóstico definitivo, eliminando los diagnósticos diferenciales. Ok, ya sabiendo que la dorsalgia se da por medio de una mala postura, una sobrecarga inadecuada en este punto de la espalda, podemos tratar al paciente con fisioterapia, rehabilitación y bueno, si el médico lo autoriza, porque recordemos que el médico es el que puede recetar fármacos, la ingesta de analgésicos para aliviar el dolor. El fisioterapia y la rehabilitación lo que buscan hacer es aumentar la fortaleza que tenga los músculos de la espalda para aliviar las cargas que se tenga por una mala postura y asimismo corregir esta para que disminuyan este tipo de cargas y poder asegurarle al paciente una introducción otra vez a su vida cotidiana, a sus tareas cotidianas de una manera eficaz y sin tener tantos dolores en esta zona. Y bueno, las consecuencias de la dorsalgia a gran escala, hay que tener, como ya se dijo antes, una apreciación de lo que vendría siendo la parte mental con la parte física. Al paciente, si tiene este dolor que lo limita a hacer sus tareas diarias, pues puede crear un complejo en la parte psicológica por medio de no sentirse útil, no sentir que puede hacer las actividades que antes podía hacer. Asimismo, en los deportistas también este dolor los puede limitar a sus funciones de la vida diaria, a sus funciones en el ámbito deportivo.